Buenos días, esta es la clase resumen de tolerancia inmunológica y enfermedades autoinmunitarias. En primer lugar, tenemos que saber qué significa tolerancia. Tolerancia inmunológica corresponde a un tipo de respuesta inmune que impide la eliminación de los propios antígenos del cuerpo, es decir, impide el ataque a sí mismo del sistema inmune. Esto se produce porque el cuerpo reconoce los antígenos propios que son necesarios para la respuesta inmune y genera una tolerancia, es decir, sabe que no tiene que atacar estos antígenos porque no son dañinos. Ahora, existen dos tipos de mecanismos de tolerancia inmunológica. Tolerancia central, que ocurre básicamente en la ontogenia, o sea, en el periodo embrionario, donde se eliminan linfocitos autorreactivos, es decir, linfocitos que reconocen a sus propios antígenos. Esos son los linfocitos autorreactivos. Esos son eliminados en el periodo embrionario. Y por último, la tolerancia periférica, que consiste en no activar los clones autorreactivos, es decir, evitar la proliferación de los linfocitos inducidas por antígenos o linfocitos reguladores que inhiben la respuesta efectora. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay multiplicación de linfocitos, básicamente. Para evitar ahí al principio de durante los primeros tiempos de vida, por así decirlo, que se genere una respuesta autoinmune. Ahora, en general, los tipos de tolerancia son, está lo que se llama tolerancia, valga la redundancia, que es evitar el ataque de los propios antígenos, la ignorancia, que es evitar una respuesta, y bueno, claro, la activación, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es enfrentarse a un antígeno, básicamente. Ahora, la autoinmunidad es una respuesta inmune adaptativa específica para antígenos propios, es decir, básicamente atacarse a sí mismo. Y esto es producida cuando los linfocitos generan una respuesta inmune efectora, es decir, empiezan a atacar dañando los propios tejidos. Ahora, existen varias teorías de cómo ocurre este tipo de autoinmunidad y los mecanismos posibles son la exposición de antígenos, es decir, antígenos que normalmente están ocultos en el cuerpo porque no son necesarios reconocerlos. Esta vez se exponen y son reconocidos y se empiezan a dañar los tejidos. Por ejemplo, el tejido testicular, tejido del sistema nervioso central, entre otros. Ahora, el mimetismo molecular quiere decir que hay patógenos que tienen antígenos muy similares a los que tenemos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo al atacar este patógeno, a sus propios antígenos, como son muy similares a los que tenemos, empieza también a reconocer a los propios y empieza a generar daño en los tejidos. Ahora, estas respuestas autoinmunes puede generar lo que se llama inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son deficiencias o fallos en el sistema inmune de su función. Existen de dos tipos, la inmunodeficiencia congénita y la adquirida. La congénita es básicamente ocurre en el desarrollo intrauterino, es genético, empieza a generarse fallas desde un principio básicamente. Es peligroso si esto ocurre porque el recién nacido puede sufrir infecciones repetitivas o ser incompatible con la vida. Estas alteraciones además pueden producir fallas en el sistema innato o el sistema innato adquirido, o sea, el sistema inmune adquirido, llegando incluso a que sea incapaz de generar anticuerpos y linfocitos suficientes para responder a ciertas enfermedades, lo que lo deja susceptible al ataque de patógenos y enfermedades oportunistas. Y por último tenemos la inmunodeficiencia adquirida. Pueden ser transitorias o progresivas. Las transitorias son generalmente las que se encuentran después de recibir una infección viral como el sarampión y la varicela. Y generalmente desaparecen con el tiempo. Las progresivas se van desarrollando con el tiempo, producen mayor mortalidad y entre la más conocida tenemos el VIH, que a pesar de tener un tratamiento no tiene cura hoy en día y resulta mortal. Ahora, ¿cómo ocurre la infección y el desarrollo del SIDA? Básicamente, para infectarse de SIDA
la persona tiene que tener relaciones sexuales con comportamientos de riesgo, es decir, poca protección o nula protección, parejas múltiples, etcétera, o compartir jeringas en el uso de droga intravenosa, o simplemente recibirlo de la madre de manera, esto se llama verticalidad, durante el embarazo. Ahora, esta infección se puede transmitir por la sangre, la leche, el semen o exudado vaginal de un individuo infectado. Ahora, el VIH, que es virus de la inmunodeficiencia humana, es una infección de transmisión sexual, la más presente en el mundo hoy en día. Y de hecho Chile tiene alta tasa de gente con VIH en comparación a América Latina. Ahora, el VIH es un retrovirus, ¿qué quiere decir? Virus con ARN como material genético. Y el virus se representa así, tiene una envoltura, tiene una especie de glucoproteína que sirven para anclarse a receptores de membrana, tiene enzimas y tiene su material genético dentro. Ahora, el mecanismo de acción del VIH es, en primer lugar, tiene que enlazarse a las células, específicamente los linfocitos CD4. Se enlaza al receptor de membrana de los linfocitos y se puede adherir fusionando su membrana con la de este linfocito, abriendo paso a todas las estructuras que tiene adentro. Entonces, una vez entra en esta estructura, ocurre lo que se llama transcripción inversa, es decir, pasar del ARN a ADN, que a partir del ADN se puede generar todo lo que se necesita para replicar el virus, es decir, para multiplicar el virus. ¿Y cómo lo hace? Con una enzima llamada transcriptasa inversa. Lo que hace es pasar del ARN a ADN. Y este ADN viaja y se integra al ADN del linfocito CD4. Y al mezclarse, el linfocito cuando empieza a generar toda su estructura, replicación, traducción y transcripción, genera más copias del virus, es decir, ARN. Y este ARN se tiene que ensamblar en un VIH inmaduro, no infeccioso. Ahora, cuando se ensambla y puede salir de nuevo fuera de la célula, este ARN, que es alargado, tiene que ser fragmentado a través de la proteasa, que permite la maduración del virus, es decir, genera todas estas largas cadenas de ARN en cadenas más cortas que se empiezan a ensamblar de manera, por así decirlo, aleatoria. Y esa unión de esas pequeñas ARN es lo que le da al virus su poder vírico, o sea, su poder de poder infectar nuevas células. Y ese sería el resumen de la clase.